Muy bien, televisión, te permití que desde niño me lavaras el cerebro y me enajenaras todo lo que quieras. Te permití Chabelo, te permití Marimar, incluso la Rosa de Guadalupe. Pero es momento de que escupas un poquito de sabiduría. De lo contrario, irás a la basura. Así que vamos comenzando. Tienes una oportunidad. Todo este tiempo me has estado hablando de política y que si este partido y que si el otro y que por qué votar y por qué no votar. Ahora hablemos un poquito más en serio. Te voy a dar esta última oportunidad o a la basura. Quiero que me digas si todo lo que me has hablado sobre política es mera mitología o es realidad. Vaya, más específico, ¿en qué se relaciona la política con la mitología? Pues en las mentiras y en las exageraciones, ¿qué más? Ok, ya quedó sintonizada. La mitología era una forma de explicar el mundo natural, el orden social y el comportamiento humano. Los mitos se utilizaban para legitimar el poder de los gobernantes, explicar las leyes y normas sociales y proporcionar guías morales y éticas. Tenemos incontables historias de personajes que van desde supuestos semidioses, profetas, contactados, iluminados y elegidos de todos los tipos, que en su momento vivieron una serie de sucesos que les otorgaron el derecho y la legitimidad para gobernar a ellos y sus sucesores. Bueno, ¿y qué otra opción teníamos? Si apenas acabamos de perder el pelo y estábamos saliendo de las cuevas. Pues ninguna. Se necesitaban explicar los fenómenos naturales, el funcionamiento de la naturaleza, las causas de las enfermedades e incluso los desastres naturales. Y como no existían ni métodos de investigación fiables, ni mucho menos instrumentos de medición y observación directa como un telescopio o un barómetro y otras cosas, pues entonces se buscaban las respuestas en los relatos y canciones, leyendas y demás, y cada una siempre resultaba ser más antigua que la nueva o la anterior. ¿Y entonces cómo fue que cada mito se volvió tan poderoso? En primer lugar, otorgando la legitimidad del poder. Ya, el gobernante defiende el mito después. Así se justifica la autoridad de los gobernantes o líderes, relacionándolos con figuras divinas o héroes ancestrales que transmiten normas morales, éticas y sociales, dictando el comportamiento de los individuos en la comunidad al capricho de sus intérpretes, que son muchos, o líderes ungidos, también creando un sentido de identidad y pertenencia compartida entre los miembros de la sociedad. Como quien dice, coerción voluntaria a través de un hecho no comprobado. Y por supuesto excluyendo a todos aquellos que no comulgan con tales fantasías. Va bien. ¿Y por qué no nos deshacemos de todos los mitos así de rápido y ya está? Pues porque han evolucionado con el tiempo a tal grado y complejidad que no admite razón alguna. El arte, por ejemplo, ha participado con gran efusividad en las tradiciones, participando en los actos, rituales, de las necesidades humanas, como para casarse, formar familias, para despedir a un difunto, para comenzar una siembra o cosecha, cierre de ciclos y un sinfín de actos humanos necesarios que han sido revestidos de todas unas formas de demostrar respeto, compromiso, y a la vez, como ya expliqué en este otro video que dejo aquí, forman parte de la espiritualidad, que le otorga un sentido a la vida, un significado, y nos auxilia ante la incertidumbre y la desgracia. ¿Y cómo es que ahora los mitos están presentes en la política moderna? Explícame, échale. Ok, por ejemplo, los políticos pueden utilizar referencias mitológicas para conectar con los votantes a un nivel emocional, es decir, dejando a un lado lo racional, ¿ya? Y así legitimar sus políticas, es decir, sus decisiones unilaterales o pobremente explicadas o expresadas, y así desacreditar a sus oponentes también, ya de paso. Algunos ejemplos claros son los miedos religiosos, ¿no? Eso de decir que el candidato fulano o candidata fulana participa con rituales satánicos o que está en contra de tal o cual culto o religión o que utiliza un símbolo o cualquier cosa que sea una creencia contraria a la tuya, ya es usar un mito para desacreditar, vaya. También usando símbolos como vírgenes, cruces y todo tipo de chácharas. Y bueno, también tenemos otros mitos como son
El sueño americano, que sirve para engatusar a un montón de gente. El echaleganismo, también llamada meritocracia, que solo sirve para engancharnos en sus políticas y validar muchas otras formas de explotación humana. El mito de las diferentes razas, por ejemplo, en vez de decir que solo somos Homo sapiens y que las diferencias genéticas son ínfimas, insignificantes, vaya. También el mito de la superioridad del ser humano moderno, como si el ser antiguo hubiese sido insignificante, vaya. Hubo grandes avances y éramos muy inteligentes y muy hábiles en otros aspectos, ¿va? También las conspiranoias de todo tipo, las fake news, que también son una forma de mito cada vez más creíble debido al deepfake. Para colmo, los aportes nada bonitos de los videntes o expertólogos del New Age, que pueden analizar los sucesos desde puntos de vista místicos con pseudociencias, siempre por supuesto utilizando el marketing y mucha creatividad. Y para que quede más claro, voy a utilizar como ejemplo la tragedia griega. La tragedia griega se centra en los conflictos intensos y profundos que enfrentan los protagonistas. Estos conflictos pueden ser internos, es decir, luchas del deber, del deseo y otras contradicciones personales, o también externos como la lucha contra el destino inevitable o un enemigo poderoso, ¿ya? El protagonista de una tragedia griega es un héroe, pero no en el sentido tradicional de un personaje fuerte y perfecto o victorioso siempre, ¿no? El héroe trágico suele ser un personaje complejo e imperfecto que comete errores o toma decisiones equivocadas que lo llevan a su propia destrucción. Todo ello marcado por la presencia del destino, una fuerza poderosa que determina el curso de la vida del héroe. El destino es inevitable y el héroe no puede escapar de él, lo que genera un sentimiento de impotencia y desesperanza. Haciendo un paréntesis, ya puedes hacerte una idea de cómo se va configurando la idea del héroe o el candidato, el salvador de un pueblo, o salvador, ahora que está de moda la inclusión, vaya. Después vienen las catarsis, que es una purificación emocional a través de la identificación con el sufrimiento del héroe. Esta catarsis tiene como objetivo que el espectador reflexione sobre su propia vida y las grandes preguntas de la existencia humana. Es decir, la campaña es donde salen, gritan, emocionan y sufren todo tipo de aventuras y tiene que haber una historia ahí. Después está el uso del coro. Pero chequen qué bonito. El coro es un grupo de actores que canta y recita durante la obra, comentando la acción y ofreciendo reflexiones sobre los acontecimientos. El coro sirve como la voz de la comunidad, ¿ya? Y representa la reacción del público ante los eventos que se desarrollan en el escenario. Así o más claro, bueno, ahí tienes entonces a los medios de comunicación, que son los que están cantando, los pregoneros, ¿no? Que todo el tiempo están diciendo y haciendo eco de los actos del héroe, ¿no? O los candidatos, vaya, políticos, o incluso ya representantes electos, ¿no? Y por supuesto, pues el marketing que está detrás de ellos, es decir, la música, los colores y toda esa intensidad emocional para hacer conectar a la gente con esa emoción al unísono. Las tragedias griegas se dividen en 3 actos y con un número limitado de personajes. Esta estructura permite una exploración profunda del tema y de los personajes. Contribuye a crear una atmósfera de tensión y suspenso. Bueno, pues es toda la historia que nos van contando con el tiempo, ¿no? Y los sucesos, es decir, la pre-campaña, la campaña, y siempre hay esos capítulos que se van abriendo y cerrando en la política que nunca terminan de cerrarse y a veces van para atrás, van para adelante, es un refrito. Pero bueno, el lenguaje utilizado en la clásica tragedia griega es poético y elevado, lleno de metáforas, simbolismos y recursos literarios. Este lenguaje contribuye a crear una atmósfera solemne y a transmitir la grandeza de los temas que se abordan. Aquí sí voy a decir que, por lo menos aquí en México, eso se perdió. Ahora es la pura vulgaridad. Así que sí, se ocupa un lenguaje elevado, o más bien inaccesible, lleno de retórica. El clásico que un político nunca dice nada, pero siempre dice todo. Siempre está dispuesto a responder, pero nunca responde nada. Esa es más bien la retórica, ocupando recursos, más bien subterfugios, evasiones muy sofisticadas, lenguaje directorio, ¿no? Y se perdió mucho este ambiente poético donde enamoraban a la gente
Las tragedias griegas se representaban en grandes teatros al aire libre, donde el público podía presenciar la obra en un entorno natural. Esta forma de representación contribuía a crear una experiencia inmersiva y memorable para los espectadores. ¿Qué es eso? Pues el meeting. En el meeting estás ahí al aire libre, la gente, las bocinas y todas las formas de saturar tus sentidos y el ruido, etcétera. Eso era. Creo que con eso es suficiente como para darnos cuenta y hacernos una idea de quiénes han venido utilizando ese método infalible, ya sea consciente o inconscientemente. Es decir, ya es algo que se hace, ese es el problema de las tradiciones. Es algo que se hace y ya no sabemos ni cómo ni por qué, pero funciona. Y así es como los mitos vienen repitiéndose de esta manera porque funcionan, ¿va? O sea que sabiendo todo eso me has estado engañando todo este tiempo. Basta, nunca más. Claro que tengo mis preferencias políticas y ejerzo la poca y miserable opción que tenemos de elegir nuestro destino, tal como una masa de capital humano muy desechable. Pero hoy no me dejo manipular tan fácilmente por tragedias y cuentos mal hechos, mitos y demás. Exijo que se me trate como un ser pensante y que algún día la sociedad no tenga necesidad de héroes, ni de mitos, ni de cuentos, que podamos entonces caminar juntos encontrando herramientas que nos brinden soluciones estudiadas, coherentes, validadas y dedicadas al bien común. Y no solo para un puñado de elegidos de Dios, creadores y autores del infierno aquí en la tierra, que se creen fundadores de un clan de nobles, redentores y salvadores del mundo. Así que ahí te dejo algunas de tantas formas de cómo funciona el circo de la política. Por lo demás, que la verdad nos proteja. Gracias.